Santiago, no se están tomando para nosotros. No sé si me entiende lo que les quiero decir. O sea, si no hubiera Semana Santa, no hubieran hecho nada. Tengo la sensación de que algo falta. De que hay algo que hay un elemento ahí que falta. Saludos para el gran Hernán Yapur, para el flaco Yapur, para Javier Rodríguez. Roberto, ¿usted sabe si se puede ir a Coquimbo de Valle? Claro que se puede ir, pues, absolutamente. Nos falta más orden en las calles, que está de más, multa a los más porfiados. Pamela Isa, para terminar de una vez con este bendito virus. Saludos para Laurita Collado. Sí, mi gatita quiere estar todo el rato al lado de una. Y si uno sale, maulla, como si te dijera dónde vas. Y cuando almorzamos, ella se queda en el sofá y duerme. Ella, por lo general, anda afuera. Así es. Vamos a estar hablando del tema de las mascotas del encierro, un tema muy interesante. Pero antes nos vamos a ir a las personas, a la empresa, a los pequeños comercios. Está con nosotros al teléfono, obviamente, Benjamín Jordán, quien es abogado, asesor jurídico y financiero de empresas y personas. ¿Qué tal, Benjamín? Gracias por recibir nuestro llamado. Buenas tardes. Hola, bueno, muchas gracias. Un agrado estar con este contacto a esta hora. Gracias a ti por recibir nuestro llamado. Toda la región de Coquimbo te escucha. Benjamín, cuéntanos un poquito. La cosa, yo estaba hoy día leyendo algunos artículos. Hay algunos artículos que hablan que llegaríamos a una cesantía, obviamente de 2 dígitos, pero hay algunos que hablan de 20 y tanto %. ¿Es posible que lleguemos a eso? O sea, bueno, lo primero es que la cesantía ya está bordeando los 2 dígitos, digamos. Estuvimos hace poco en 7,4 y ya está más cercano o sea, ya estaba bordeando para el 10%. En noviembre, ya después del estallido social, habían 62.000 despidos por necesidades de la empresa, en diciembre 165.000, de manera que ya desde el estallido social existía una realidad bien compleja y ahora, producto del coronavirus, evidentemente esto se está agravando mucho más. Más allá de lo estadístico, es posible haber apreciado conglomeraciones de gente muy importante afuera de la AFC. Sí, algo que no había pasado ni siquiera en octubre. O sea que la verdad es que hoy día se ve que la situación es bastante más grave y también esto lo implica, digamos, la cantidad de personas que están accediendo a la postergación de los créditos hipotecarios y que han tratado de acudir a ese tipo de beneficios porque efectivamente ven que está bien complicada la cosa. Ahora, poniendo un poco el contexto de esta situación, hay que entender de que antes del estallido social, antes del coronavirus y todo esto, ya existían 4.700.000 personas en situación de deuda morosa en Bicom. Entonces, en verdad, el problema ya era muy grave desde antes de todas estas circunstancias, digamos, sociales y sanitarias, de manera que estos 2 eventos puntualmente vinieron a agravar profundamente, digamos, la situación económica de las personas y la estabilidad en el empleo. Ahora, cuando uno habla de las personas, ¿qué debe hacer? Vamos a hablar de trabajador con contrato, es despedido, ¿cómo enfrento el despido? ¿Cómo enfrento mis deudas? Lo primero que hay que señalar es que evidentemente en Chile se asume de que la mayoría de la gente tiene contrato de trabajo, ¿no? Pero la verdad es que digamos, si bien una gran parte de la población tiene contrato de trabajo, efectivamente hay una no menor, digamos, que no tiene contrato o bien tienes contrato a plazo fijo y no indefinido. Por lo mismo, la legislación laboral en Chile permite que para acreditar el contrato de trabajo no sea necesario que este contrato esté escriturado, sino que solamente baste acreditar que existe una relación de subordinación y dependencia. Por lo mismo se generó, acá hay un problema que es dual, un problema que es para los empleadores y un problema que es para los trabajadores. Por esto mismo se creó esta medida, digamos, de que efectivamente se pueda, para no despedir a las personas y que se pueda suspender, digamos, esa situación durante un tiempo, puedan acudir a los fondos de la AFC, que obviamente van, digamos, son fondos complementarios, que van primero desde el 70% de lo que correspondía del sueldo y después en 5 giros decrecientes que van de 55 y cada vez más decrecientes. El problema para los trabajadores, o sea, esa podría ser una opción para los trabajadores, acudir a los fondos de la AFC en consenso con el empleador. El problema es que si finalmente el empleador termina por despedir a la persona, los fondos de la AFC ocupados durante la suspensión son los mismos fondos que se hubiesen ocupado con posterioridad si hubiese sido despedido por necesidades de la empresa. No es un monto, ahora,
externo. Digamos. Está bien, espérame. Estamos hablando con Benjamín Jordán, quien es abogado, asesor jurídico y financiero de empresas y personas. Se ha tocado mucho el tema del fondo de este fondo de cesantía y me parece correcto. Mi pregunta apuntaba a qué hago yo frente a mis deudas. ¿Debo sentarme, abrir el abanico? Tengo un hipotecario, tengo las tarjetas de crédito, tengo el consumo. ¿Cómo enfrento esto? Voy a abordarlo desde los distintos tipos de personas que pueden existir, ¿no? Nosotros siempre en expertosendeudas.cl aconsejamos de que cada realidad tiene una solución distinta. Vamos a ponernos primero en la realidad de una persona que efectivamente no tiene problemas económicos mayores, pero quisiera afrontar esta situación para tener un respiro. Esa persona en realidad no le convendría tratar de acogerse a soluciones bancarias en este momento, porque la verdad es que todas estas soluciones bancarias lo que vienen es a dar un respiro, pero no necesariamente van a ser menos costosas para las personas. Ahora, la mitad de los chilenos gana, según el Instituto Nacional de Estadística, gana 400.000 pesos o menos, ¿ya? Y según un estudio que se hizo en la Fundación Sol, básicamente la mayoría de los chilenos tienen una familia de 4 integrantes. Eso quiere decir de que si se gana 400.000 pesos y tenemos 4 integrantes en la familia, esa familia en verdad estaría bajo la línea de la pobreza. Entonces, la realidad de los chilenos es complicada, porque usualmente los consejos financieros que uno tiene que dar, es decir, primero que uno tendría que tener fondos de emergencia, de resguardo o ahorro, que si uno tiene dinero extra, lo invierta en un depósito a plazo o fondo mutuo. Pero evidentemente la realidad de Chile no es esa. En Chile nadie puede ahorrar. Esa es la verdad. Entonces, en ese sentido, para muchos viene a ser una especie de respiro esta situación de la postergación, pero hay que entender de que no es una solución en bloque. Cada banco tiene una solución distinta y que estas soluciones, en todo caso, van a implicar hacer un nuevo crédito. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas lo que entiende es que efectivamente el mismo crédito que tiene va a solamente suspenderse durante un tiempo, aplazarse, y la verdad es que por el artículo 1545 del Código Civil, los contratos que uno celebra son una ley para las partes. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un contrato mutuo o tiene un pagaré, ese pagaré no se puede modificar unilateralmente por el banco. Hay que hacer uno nuevo. Hay que hacer uno nuevo. Y ese nuevo pagaré, por ejemplo, podría tener tasa cero, tasa de interés cero de recargo a la tasa adicional. Pero eso no quiere decir de que no traiga otros costos implicados. Entonces, ¿qué tipo de cosas se tiene que fijar la gente? Primero, en la carga anual equivalente. A ver, este nuevo crédito que me están dando, ¿tiene seguros que el otro no tenía? ¿Tiene costos administrativos que el otro no tenía? Y eso tiene por obligación que estar en los créditos. De hecho, usualmente cuando uno ve los créditos, tienen una parte que dice CAE. Ahora, espérate. Que no es el crédito canal del Estado, sino la carga anual equivalente, y ahí uno puede ver cuánto podría aumentar esos montos alternativos. Ahora, Benjamín, cuando estáis con el agua hasta el cogote, muchas veces tenéis que agachar la cabeza y asumir nomás. No te queda otra. O sea, sí, pero, si querís responder y no tienes cómo responder y te dicen, mira, te vamos a repactar, pero claro, lo más probable es que te salga más caro. No tenéis mucha muñeca para ir a negociar tampoco. No, claro, pero lo que sí es importante entender acá es los términos que se van a negociar. Por ejemplo, voy a dar ejemplos concretos. El Banco Estado propuso la postergación de 6 cuotas al final del crédito. Y el Banco BCI propuso la postergación de 6 cuotas, pero que después serán pagadas en 60 meses diluidas en las próximas 60 cuotas después de pasado un año. Esas dos fórmulas son distintas, porque en el fondo la persona, por ejemplo, sí, claro, que repacta con el BCI, tiene que saber que después de un año, todas sus cuotas por 60 meses van a aumentar de monto, o sea, de costo. Así es. En cambio que en el caso del Banco Estado, nunca va a tener que pagar ese recargo, sino que irían al final. Ahora, que las cuotas vayan al final, tampoco deja de ser menor, porque en Chile todas las tasas de interés son compuestas, no son simples. Voy a explicarlo esto en términos muy sencillos. Por ejemplo, si uno le dijeran de que uno tiene un 1% de interés y pidió 100, uno entiende que siempre está pagando 1, ¿cierto? Pero en el caso del interés compuesto es el interés que se acumula de la deuda. Entonces siempre es más dinero. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, si nosotros postergamos 6 cuotas, al final de la deuda vamos a estar pagando muchísimos más intereses que los que hubiésemos pagado si fueran los 6 actuales. Por eso yo digo que para una persona que no tiene problemas de pago o que eventualmente podría sostenerse pagando y no necesita estas medidas no son tan buenas como pagar al día. Pero si las necesita verdaderamente porque la situación lo tiene complejo,
complicado. Evidentemente, las mejores fórmulas que se han visto por el momento serían las de Banco Estado y BCI, y las otras fórmulas, evidentemente, están más complicadas porque tienen más letra chica. Sí, bueno, ahora, cuando uno va a repactar, vas a repactar al banco donde tienes la deuda. O sea, sí, por supuesto. Favorecidos ahora, están los que están en el Banco Estado y en el BCI. No, pero claramente es importante hacer la prevención, porque evidentemente, por ejemplo, otras cosas que se pueden incorporar. Es muy común, por ejemplo, que se incorporen en estos pactos cláusulas de aceleración. Por ejemplo, supongamos que nosotros teníamos un contrato en el cual podíamos pagar, y si yo me atraso, no sé, 2 cuotas, tengo que pagar esas 2 cuotas solamente. Si me incorporan una cláusula de aceleración, dice que el no pago de una cuota me va a hacer exigible el total de la deuda. Eso es, evidentemente, no es algo accesorio. Lo otro que no es accesorio es que muchas veces se puede incorporar la llamada cláusula de interés máximo convencional. Esa cláusula lo que dice es que si yo caigo en mora, voy a tener que pagar por interés moratorio el máximo que la ley permite, y la ley 18.010 de operaciones de crédito de dinero permite hasta un 36% de interés moratorio. Entonces, evidentemente, si es que mi interés antes por mora era bajo y ahora va a ser 36% anual, evidentemente algo muy duro. Entonces, por eso yo digo que en concreto se entiende la necesidad imperiosa de la gente de tener que hacerlo, pero no por eso vamos a renunciar a leer lo que estamos firmando, lo que estamos pactando, y lo digo porque hay algunos créditos, por ejemplo el de Itaú, que se puede repactar por contact center. Y eso evidentemente es complicado porque uno repacta por teléfono y dice, sí, me quiero acoger, pero ahí evidentemente uno no fue capaz de ver ninguna de las cláusulas que se acogió. Entonces, podría eventualmente aceptarlo todo, digamos. Así es. Me cambio de las personas a algo que a mí me preocupa porque muchas veces más silencioso, y son los pequeños empresarios, comerciantes, ponle el nombre que queráis, restaurantes, sanguchería, la señora que tiene un kiosco, un almacén, o gente que tiene fábrica de muebles. Bueno, hay varios rubros. A esos se les viene muy duro, porque esa gente genera trabajo, por un lado. Por otro lado, viven de un flujo diario, en su gran mayoría, y tal como tú lo dices, ya venían con problemas antes del estallido social, por lo cual lo más probable es que sus capacidades de crédito ya estén copadas. Ahí se viene complicada la cosa, ¿no? Claro, se viene complicado y evidentemente, hay que, siendo honesto con el gobierno, igual ha tratado de tomar medidas para poder solucionar la situación de las pymes, pero la verdad es que hoy día estamos viviendo con fondos de reserva absoluto. O sea, se hizo uso del 2% constitucional que lo permite el artículo 32, número 20 de la Constitución Política de la República, y para que la gente lo entienda, esto es como haber sacado las últimas cuentas del chanchito. O sea, todas las medidas que se están tomando hoy día para las pymes son las últimas medidas que se pueden ya tomar financieramente. O sea, digamos, el país ya está siempre tuvo ahorros, siempre tuvo posibilidad de cuentas de emergencia, pero ya está ocupando las últimas cuentas de emergencia. Desde el punto de vista de las empresas del año pasado quebraron 4.600 empresas aproximadamente, todo el año, lo que es muchísimo, pero este año, hasta marzo, ya se han iniciado en procedimientos de quiebra 1.298 personas, 1.298 empresas, y en reorganizaciones, para tratar de reorganizarse, 15 empresas. El año pasado, en todo el año, fueron 48 empresas las que se reorganizaron. Entonces, si en solo, digamos, 3 meses, desde enero a marzo, se han declarado en quiebra 1.298 empresas, es un muy mal augurio, porque quiere decir de que efectivamente no hay una chance importante de poder salvarla. Otro antecedente que no deja de ser interesante es el hecho de que si bien se dio, una baja en uso de tarjetas de crédito y otros durante octubre y noviembre, producto del estallido social, sí se vio que se reventó esta situación en febrero. Y en gran medida uno va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver las tarjetas de crédito que usualmente ocupa la gente con las empresas? Que uno, evidentemente, por ejemplo, nosotros en expertosdeudas.cl estamos acostumbrados a tratar con empresas, y los empresarios tienden a hacer una mala práctica, que es que con sus ingresos personales o pidiendo créditos personales tratan de solventar a la empresa. Por ejemplo, cuando a la empresa no le dan crédito, la persona, dueño de empresa, es el que pide créditos personales para solventar, o hace compras con la tarjeta de crédito, o pide avance o superavance de su propia cuenta personal para las empresas. Bueno, eso se ha dado mucho
y en febrero reventó esta situación y se ocupó la tarjeta de crédito en un aumento de uso de más o menos un 12%. Entonces, evidentemente, lo que se está viendo es que esto es una situación que, claro, va a tener complejidades para la empresa, que pueden quebrar y que ya se están viendo que están quebrando exponencialmente más que nunca, o sea, más que siempre. Y por otro lado, que las personas... Sí, pero espérate, porque hay un número... Espérame, ¿sí? Benjamín, tú dices, habla un número de quiebra, pero hay un número que no se ve, que no es el número de quiebra, y que es aquel que baja cortinas nomás, y cierra, y despide a la gente, le paga lo que puede, vende sus cosas y llega hasta ahí. Porque el proceso de quiebra lo hacen solo algunos. Y me parece que en esta oportunidad lo que estamos viendo es más lo otro. Pero me dejó preocupado lo que dijiste de que serían como las últimas medidas a favor de las pymes. Entendiendo que viene otro paquete de medidas, en ese paquete de medidas no vendrían alternativas para las pymes. O sea, lo que quiero decir es que el Estado chileno, hay algo que como que, digamos, concederle tanto a toda la clase política, que ha sido tan vilipendiada, hay algo que concederle, que siempre desde el punto de vista del gasto público fueron bastante responsables, en el sentido de no gastarse todo el dinero que había en tomar medidas a corto plazo. Entonces existían ciertos fondos de reserva, y todos esos fondos de reserva se han ido ocupando, a tal punto que se escuchó hace poco tiempo atrás la declaración del ministro Briones de Hacienda, que dijo, no vamos a poder salvar a todas las empresas, y eso es lo por hecho. Sí. Y eso lo tuvo que decir, porque hoy día, nosotros en la última cuenta, el chanchito que ya tenemos como para poder asumir, era este 2% constitucional, que además para poder darse ese 2% tenía que haber un acuerdo, digamos, de toda la clase política, porque requería, digamos, un consenso muy alto de la clase política, y entonces en el fondo lo que estamos viendo es que las medidas que se están tomando hoy día ya son las últimas medidas de los fondos de emergencia que nosotros tenemos. ¿Se pueden tomar más medidas a favor de las pymes? Claro, se pueden tomar, pero ya va a ser con deuda del Estado. Ya no va a ser con las cuentas del chanchito, los ahorros, las medidas de largo plazo que se tomaron. Pero ojo que tenemos un país que tiene un nivel de deuda bajísimo, y creo que, y lo dicen todos, creo que llegó el minuto de endeudarse. No, si en el fondo eso es una discusión que se puede tener, y si hay un momento para endeudarse a nivel país sería hoy día. Ya, o sea, eso no está en discusión, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo único que yo enfatizo es decir que ya toda esa política de Estado que hubo a largo plazo de ser muy ahorradores, uno se acuerda, por ejemplo, en el pasado incluso el ministro Velasco que decía, nosotros tenemos que ser austeros, el mismo ministro Briones ahora tiene la misma como política o el mismo discurso, y sin embargo a eso ya estamos sin dineros de emergencia. O sea, como país ya vamos a tener que empezar a endeudarnos para poder efectivamente cubrir las necesidades de las personas. Ahora, si hay un momento para endeudarse, claramente es hoy día, porque efectivamente estamos frente a una crisis sanitaria que es verdaderamente problemática, ¿no? Querido Benjamín Jordán, abogado, asesor jurídico y financiero, me quedé con muchas preguntas, pero tengo pendiente una entrevista con el jefe de Defensa Nacional de la región. Te agradezco y quedamos pendientes para una segunda parte para profundizar un poquito más y tratar de ayudar no solamente a las personas, sino a las pymes de cómo enfrentar este difícil momento. Te doy las gracias, Benjamín. Sí, por mi parte totalmente disponible, muy agradecido de esta entrevista que fue muy buena, y bueno, decir a la gente que si tiene alguna duda o consulta puede ingresar a expertosendeudos.cl y hacer consulta respecto a este tema. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias, Benjamín Jordán, es abogado, asesor jurídico y financiero de empresa y persona, para un poco ir teniendo claro